según los eruditos de la ley interpretan que pasaron de 400 a 500 años. Nótese que en el libro de Malaquías, antes de finalizar las últimas palabras, ahí quedó marcada una profecía con esta generación, o la generación en la cual estaba pautada para un gran avivamiento. Luego que pasaron muchos años, luego se levantó un hombre llamado Juan el Bautista. Juan no le dieron el mérito, gloria al Señor, entre los profetas, pero había algo que cuando Juan abría su boca, cosas grandes acontecían. La Biblia dice que cuando Jesús comenzó, aleluya, su ministerio, Juan estaba, gloria al Señor, preparando el camino. Y dice la palabra, gloria al nombre de Jesús, que cuando Juan el Bautista predicaba, salían, gloria al Señor, aquellos gobernadores, salían los romanos a escuchar el mensaje de Juan. Usted se preguntaba qué fue lo que causó ese tumulto para que la gente saliera en busca de Jesús, saliera en busca de una palabra. Cuando una comunidad, un entorno no se envuelve bajo la gloria o bajo una palabra de Dios, hay escasez espiritual, hay muerte espiritual. La gente, aleluya, traía por secuencia enfermedades, habían paralíticos, habían gente de muchos tipos, gloria al Señor, de necesidades. Aquí, en estos versículos que hemos leído, Jesús comienza un recorrido. Jesús comienza, gloria al Señor, su ministerio y comienza a predicar el evangelio. Dice la Biblia que luego que él se monta en la barca, dice la palabra de Dios que llegó donde había un paralítico. Jesús, aleluya, tiene un encuentro con los paralíticos, pero el número uno, no solamente, aleluya, Jesús, aleluya, tuvo, aleluya, aquel encuentro con los paralíticos, porque allí estaba una secta que le llamaban los fariseos, a su nombre. Jesús comenzó una serie de discusión con aquellos intérpretes de la ley, aquellas personas que se justificaban por su propio mérito, aquellas personas que entendían que todo lo que ellos hacían estaban bien delante de la presencia de Dios. En una ocasión dice la Biblia que Jesús llegó con sus discípulos, y cuando llegó a un lugar comenzaron a recoger espigas y a comerse aquellas espigas, y ellos le dijeron: Señor, pero tus discípulos están comiendo con las manos sucias, no se lavan sus manos, porque según la tradición de Moisés nos enseña que porque con las leyes sanitarias que habían que someterse a ellas. Pero Jesús le dice: pero ustedes quizás, ustedes hacen lo peor, que invalidan los mandamientos de Dios. En pocas palabras le está diciendo: no, esto no consiste en las tradiciones, sino consiste en lo que es la relación con Dios. Esto consiste en lo que es tener, aleluya, la justicia divina de Dios. Ellos estaban siendo perseguidos, los discípulos y Jesús. La Biblia dice que en el capítulo 9 que Jesús se encuentra con un paralítico. Luego que Jesús, aleluya, toma un milagro de sanidad, entró a Capernaum. Me preocupa mucho porque la Biblia nos enseña, alabado sea el Señor, que en el libro de Mateo habla, gloria al Señor, de un hombre llamado Mateo, pero en otro libro, en el libro de Marcos, se conoce como Leví. Los judíos por ende tenían más de 2 nombres, a su nombre gloria. Y dice la Biblia que cuando Jesús pasó, había un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos. Esta cosa me puso a analizar, y cuando comencé a analizar lo que es el banco de los tributos, gloria al Señor, era como, alabado sea el Señor, era como usted daba un aporte, era como que usted, aleluya, pagaba los impuestos por las cosas, gloria al Señor, que era sometido a ese gobierno. Por ende, ¿de dónde vino estos tributos? ¿De dónde vino los impuestos? Esto vino del gobierno de Ciro. Si usted se va en el libro de Pedro, usted se va a dar cuenta que en el libro de Pedro usted va a ver cómo allí empezaron a cobrar tributo. La Biblia nos enseña y dice que Mateo, gloria al Señor, no era un gentil. Mateo era judío, pero relacionado a los tributos, relacionado al gobierno de Roma, se hizo un publicano. ¿Qué es un publicano? El publicano era este tipo de personas que recaudaban los impuestos. Aleluya, era como si usted estuviera dando una aportación, y cada ciudadano tenía que dar una aportación para sí, para ese gobierno. En ese entonces el gobierno, el imperio, gloria al Señor, de Roma sometía a la esclavitud al pueblo de Israel, heredado por un gobierno llamado Herodes el Grande, y todo este dinero era recaudado para así llevarlo al imperio de Roma. Nos enseña la palabra de Dios y dice, gloria al nombre de Jesús, que estos recaudadores de impuestos eran odiados por la sociedad. Me preguntaba por qué
los judíos tenían tanto odio con los publicanos? Eran que los publicanos, aleluya, oprimían. Eran que los publicanos cobraban impuestos de más a los judíos. En pocas palabras, ellos se sentían mal porque era de su propia nación. Ellos se sentían mal porque ellos sabían que los impuestos que cobraban eran impuestos exagerados. Es como hacer un paréntesis ahora mismo, gloria al Señor. Es como cuando usted cogía un pretamita. Usted sabe que usted coge el pretamita por una necesidad, pero cuando el pretamita le dice: yo le voy a prestar 1,000 pesos para que usted me dé 1,300 en un mes, usted dice: pero eso es demasiado. Pero por la necesidad usted toma ese dinero y entonces usted está pagando. En pocas palabras, lo están estafando. Eso pasaba con los judíos. Ellos se sentían estafados por este hombre llamado Mateo, por uno de su misma nación. La Biblia nos enseña que este tipo de personas eran rechazados.